Hola, hola amigos y amigas. Bienvenidos a un episodio más de Salud Inteligente, el Rincón, donde vamos a descubrir cómo cada pequeña decisión impacta en nuestra salud y bienestar. Soy Sento Segarra y hoy abordaremos un tema que revoluciona nuestra comprensión de la nutrición. ¿Realmente importan las calorías tanto como pensamos? En nuestra sociedad, la cuenta de calorías ha dominado durante décadas las estrategias de dieta y nutrición. Sin embargo, ¿es este enfoque realmente algo efectivo? ¿O lo que verdaderamente importa es cómo nuestro cuerpo metaboliza los macronutrientes? A lo largo del episodio vamos a explorar lo que hay detrás de cómo nuestro cuerpo procesa proteínas, grasas y carbohidratos. Analizaremos el mito de que todas las calorías tienen el mismo efecto sobre nuestro metabolismo y discutiremos cómo la calidad de los alimentos pueden ser mucho más importante que la cantidad. Analizaremos cómo alimentos específicos y sus procesos de elaboración pueden afectar a nuestra salud, desde los ultraprocesados que nuestro cuerpo apenas reconoce, hasta alimentos integrales que promueven una digestión saludable y una liberación sostenible de energía. Si te interesa desafiar las ideas convencionales sobre dietas y descubrir cómo una comprensión más profunda del metabolismo puede llevarte a una vida más saludable, este episodio es para ti. Acompáñame en esta travesía hacia un enfoque más saludable de la alimentación. Comenzamos. Como ya os he dicho en la introducción, hoy vamos a hablar sobre por qué las calorías no deberían importarnos o por qué las calorías realmente no cuentan. Sé que a muchos os va a sorprender esta afirmación, pero realmente durante todo el episodio vamos a intentar explicar por qué las calorías no cuentan. Hoy vamos a hablar sobre este tema porque realmente es fácil de entender la variación biológica que explica por qué las personas tenemos pues, diferentes composiciones, digamos, corporales y por qué nos comportamos de manera diferente frente a la comida. También habrá que entender, digamos, lo que nos rodea, nuestro entorno y en concreto el entorno alimenticio. Los genes interactúan con este entorno y hoy quiero hablar sobre ese entorno, sobre la comida, sobre cómo nos relacionamos con la comida y cómo nos referimos a esta relación con la comida utilizando la palabra caloría. El contar calorías es algo que está muy generalizado y esto no debe sorprendernos. En Europa, por ejemplo, el etiquetado conforme a las normas de la Unión Europea, se ve que aparecen todavía términos como kilojulios o kilocalorías. Y en las etiquetas, digamos, de los Estados Unidos, Nutrition Facts, se puede ver que la etiqueta efectivamente tiene solo la palabra calorías. Es útil, yo creo, antes de meternos en materia, aclarar qué es exactamente una caloría. ¿Qué significa toda esta nomenclatura? Pues bien, existe algo llamado caloría con C minúscula. Vamos a empezar con Barrio Sésamo. Cerca y lejos. Pues bien, la caloría con C minúscula es una caloría de, digamos, de calor. Y es la forma original en la que se definió realmente la caloría, como una unidad de calor. La definición exacta de caloría es la energía necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius a una presión de 1 atmósfera, digamos que a nivel del mar. Sin embargo, en la mayoría de las veces en que nos vamos a referir a caloría,
cuando nos referimos a las calorías que contienen los alimentos, también conocidas como calorías con C mayúscula. No me lo estoy inventando. Una caloría con C mayúscula equivale a 1000 calorías con C minúscula. Lo podréis ver en las etiquetas muchas veces como kilocalorías. La caloría con C mayúscula o kilocaloría es la caloría de los alimentos y es la cantidad de energía requerida para elevar la temperatura de 1 litro de agua 1 grado Celsius a nivel del mar o a presión de una atmósfera. Para evitar confusiones, deciros que a lo largo de todo este podcast, cuando hablemos de la palabra caloría, pues nos estaremos refiriendo realmente a kilocaloría, porque es como se refieren, digamos, a las calorías en los alimentos. También debéis saber que, por ejemplo, la caloría con C minúscula, pues realmente no está incluida dentro del Sistema Internacional de Unidades de Medida. Es una unidad de energía, pero no es una unidad internacional. Las unidades internacionales se miden en julios. Y por eso estas, digamos, calorías pequeñas o estas unidades de calor, con C minúscula, la caloría pequeña, son, aproximadamente 4,2 julios. Y así, la caloría de los alimentos, o sea, la kilocaloría, son 4,2 kilojulios, que es de donde provienen los números que muchas veces vemos en el etiquetado en los productos en Europa. Por tanto, y resumiendo, cuando hablamos de calorías en alimentación, pues puede ser, hablamos de calorías en general, que será con C mayúscula, y nos estaremos refiriendo realmente a kilocalorías o a 4,2 kilojulios. Aunque puede sonar un poquito raro, realmente de lo que vamos a hablar a lo largo de todo el podcast es de calorías. Y lo vamos a hacer refiriéndonos a las calorías como se entienden en alimentación, las que tienen la C mayúscula. Pero lo más importante de lo que vamos a hablar es por qué no deben contar estas calorías. ¿Y por qué no deberíamos tener en cuenta este número de calorías? Pues porque el número de calorías que aparece indicado en los etiquetados de los alimentos, pues no equivale al número de calorías que realmente son utilizables y que son los que finalmente nosotros vamos a obtener de los alimentos. Entender esto, es muy importante. Y entender por qué es así va a necesitar que nos familiaricemos con el concepto de disponibilidad calórica. La disponibilidad calórica es la cantidad de calorías que realmente se pueden extraer de un alimento en comparación con el total de calorías que contiene inicialmente ese mismo alimento. Vamos a ver algunos ejemplos para que entendamos a qué nos estamos refiriendo. Imaginemos 100 calorías, por ejemplo, de azúcar. Si tuviéramos 100 calorías de azúcar, pues la disponibilidad de ese azúcar, es decir, cuántas calorías obtenemos al consumirla, pues es aproximadamente 95 calorías. Por lo tanto, la disponibilidad calórica del azúcar es del 95%. Otro ejemplo, el maíz dulce. Si comemos maíz, pues es bastante lógico pensar que no habremos absorbido ni de lejos el 100% de las calorías que nos aporte ese maíz dulce. Sin embargo, si el maíz dulce lo procesamos y lo convertimos en harina de maíz, fabricamos una tortita de maíz o pan de maíz, pues de repente, por ese procesamiento de esos granos de maíz, pues hemos cambiado su estructura y esa harina o esa tortita de maíz nos proporcionará un porcentaje mucho mayor de calorías que la misma cantidad de maíz en grano. Y esto es porque esta harina que hemos obtenido del maíz hace que sea mucho más disponible esas calorías procedentes del maíz. Esto es lo que significa la disponibilidad calórica. Es por eso que la forma en que consumimos los alimentos pues puede marcar una gran diferencia, porque realmente lo que cambia es la forma en que tu cuerpo va a extraer las calorías en los diferentes alimentos. Y la cuestión es cómo se miden empíricamente las calorías.
Pues estamos hablando del número total de calorías de un alimento. Pues realmente no es más que una unidad de calor y de hecho esto sigue siendo así hoy en día. La forma más precisa de contar cada caloría en un alimento es mediante algo llamado calorímetro o bomba de calor. El calorímetro, aunque parezca un poquito rudimentario, es un contenedor sellado donde se coloca una muestra de alimento. En el caso de alimentos que tengan agua, pues primero debes secar ese alimento para eliminar el agua, ya que el agua no va a tener ningún valor calórico en los humanos. Una vez que hemos quitado el agua, pues colocamos el alimento en ese contenedor sellado y quemamos el alimento con oxígeno puro para asegurarnos de que todo se queme hasta convertirse en carbón. Rodeando al contenedor hay, digamos, como un volumen de agua conocido que cuando se quema el alimento, hasta que se queda totalmente carbonizado, se mide realmente cuánto ha aumentado la temperatura de, digamos, esa cubierta de agua que rodea a donde se quema el alimento. Y una caloría se define como la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de 1 litro de agua, pues 1 grado Celsius. Y así podemos determinar cuántas calorías contiene un alimento. Así es como se mide el contenido calórico total de un alimento a nivel experimental en un laboratorio. Aunque técnicamente es una unidad de energía y podríamos pensar que todas las calorías son iguales, el problema es que nosotros no somos calorímetros. Nuestro proceso digestivo es muy diferente a simplemente quemar alimentos en un contenedor sellado. La digestión es un proceso mucho más lento y definitivamente se trata de una reacción química larga que comienza con la masticación y continúa a través de 24 horas, digamos, a través del tracto digestivo con acción de muchísimos enzimas y ácidos. El pH del estómago, por ejemplo, pues es similar al ácido de una batería, puede ser 1,5, lo que realmente es muy ácido y es donde comienza la digestión de los alimentos. ¿Y qué quiero deciros con todo esto? Pues que aunque un calorímetro puede decirnos la cantidad total de calorías que tiene un alimento, pues nosotros realmente no podemos extraer todas esas calorías, simplemente porque no funcionamos como un horno. Y esto es muy importante para entender por qué la disponibilidad calórica y todo nuestro proceso de digestión son factores muy importantes en nuestra nutrición. Para entender cómo se determina el número de calorías que vemos en las etiquetas de los alimentos envasados, debemos hablar de este señor, Wilbur Atwater, que era un profesor de química en Connecticut a finales del siglo XIX. En esos tiempos ya se había inventado el calorímetro. Atwater vio lo que podemos llamar el efecto del maíz dulce. Se dio cuenta de que no absorbíamos todas las calorías que consumíamos, por lo que este señor se propuso determinar cuántas calorías absorbemos realmente. Entre 1880 y 1900, el investigador Atwater utilizó muchísimo el calorímetro. Primero quemaba una cantidad de alimentos, pues carne, pollo, pues lo que encontraba, para determinar sus calorías totales. Y lo hacía pues quemándolo y analizaba pues cuánto correspondía a grasas, carbohidratos y proteínas. Después pues alimentaba a una persona en ayunas con esos mismos alimentos. Al día siguiente recogía las heces de esa persona y también las quemaba en el calorímetro. De esta forma podía calcular
cuántas calorías había consumido realmente. Sabía cuántas calorías entraban por la boca y cuántas salían con las heces. Restando estos valores, pues obtenía la cantidad de calorías que nuestro cuerpo o que el cuerpo de las personas con las que experimentaba habían absorbido efectivamente. Se pasó 20 años haciendo estos experimentos. La próxima vez que pienses que tu trabajo es un horror, pues acuérdate de este Atwater, que realmente se pasó 20 años dando de comer a gente y analizándoles las cacas. Y Atwater, durante ese tiempo, pudo calcular lo que se conoce como los factores de Atwater. Publicó todos estos valores en 1900 y encontró que cada gramo de grasa proporciona 9 calorías. Cada gramo de carbohidratos proporciona 4 calorías. Y cada gramo de proteína también 4 calorías. Incluso calculó el contenido calórico del alcohol, determinando que cada gramo de alcohol aporta 7 calorías, que es muy parecido al aporte calórico de las grasas. Estos valores siguen siendo la base para calcular las calorías que vemos en los paquetes de los alimentos. Puedes buscar más información sobre Atwater si te interesa, porque realmente hay muchísima información sobre él. Los valores que estableció Atwater hace más de un siglo todavía se utilizan hoy en día para calcular el contenido calórico que vemos en los paquetes de los alimentos. Si tomas un producto y haces cálculos sumando las calorías de las proteínas, las grasas y los azúcares, verás que estos cálculos siguen basándose en los factores de Atwater que tienen más de 120 años. Aunque ha habido algunas pequeñitas modificaciones, especialmente en cuanto a lo que se refiere a las proteínas, debido a que hay nuevos métodos para determinar su contenido en los alimentos, la base realmente sigue siendo la misma. Los hallazgos de Atwater, a pesar de tener mucho tiempo, realmente nos proporcionan una forma relativamente sencilla de estimar el contenido calórico de los alimentos basándonos en su composición. Sin embargo, aquí viene una importante salvedad. La razón por la que estos números, aunque sean muy útiles, no reflejan completamente la realidad es que no van a tener en cuenta algo muy importante que ya os he comentado antes, la disponibilidad calórica. La disponibilidad calórica va a variar especialmente con dos componentes de los alimentos, las proteínas y la fibra. Si nos paramos un poquito más en las proteínas, lo interesante de ellas es que por cada caloría lo que tienden es a que estemos un poquito más saciados comparándolo con las mismas calorías de grasas o carbohidratos. Y esto plantea una pregunta. ¿Por qué pasa esto? Pues la respuesta tiene que ver con lo que se llama la digestión, que es lo que pasa en nuestro tracto gastrointestinal. Durante la digestión lo que sucede es que ingerimos un alimento, lo masticamos, pasa por el esófago, llega al estómago, después pasa al intestino delgado, donde actúan enzimas que vienen del páncreas, la bilis que segrega la vesícula biliar. Luego pasa por el intestino delgado, que es muy largo, y llega al intestino grueso. Y finalmente, pues sale con las heces. Todo esto es muy importante entenderlo porque cuanto más tiempo tarde un alimento en digerirse y procesarse dentro de nuestro, digamos, tracto intestinal, pues más llenos nos vamos a sentir. Y este es un principio básico y es válido tanto para las proteínas, que químicamente son los nutrientes más complejos, y también es aplicable a la fibra, que va a llevar mucho más tiempo y energía para ser procesada. Y es por eso que las proteínas nos van a hacer sentirnos un poquito más llenos. El segundo elemento que más llenos nos va a hacer sentirnos es la fibra. Hay dos tipos de fibra, la soluble y la insoluble. La soluble, como la pectina, y luego está la fibra insoluble, que es la fibra en la que solemos pensar como la que se encuentra, digamos, en el apio,
y, por supuesto, en los cereales. Y esta fibra insoluble pues viaja a lo largo de todo el intestino y simplemente sale con las heces. Y también tiene un efecto que nos hace sentir más llenos. Por eso los alimentos que generalmente tardan más en digerirse, pues van a hacer que tengamos una sensación de plenitud mayor. Y esa es la razón por la cual las proteínas y la fibra tienen ese efecto. Lo que pasa es que a medida que los alimentos van avanzando por el intestino, van liberándose hormonas gastrointestinales. Se conocen alrededor de 20 hormonas intestinales, las cuales 18 nos hacen sentir más llenos. Estas señales se envían al cerebro, lo que a su vez nos va a hacer sentir más saciados y por consecuencia vamos a comer menos. Ahora bien, esto explica en términos digestivos por qué las proteínas y la fibra nos ayudan a sentirnos más llenos, lo que se debe en parte a su disponibilidad calórica, que es un factor importante en la digestión de estos nutrientes. Vamos a hablar ahora de cómo metabolizamos la comida y cómo aprovechamos la energía de los alimentos sin realmente quemarla toda de golpe. Si tienes un trozo de madera o carbón y lo quemas, pues realmente estás rompiendo los enlaces de carbono y vas a liberar calor. Y ahí es donde va a residir la gran mayoría de la energía, en romper los enlaces de carbono y liberar la energía. Y esto, cuando quemas un trozo de carbón, pues lo vas a hacer de golpe. Un ejemplo muy claro es cuando enciendes una hoguera o cuando metes un alimento en un calorímetro. Este tipo de liberación de energía no sería realmente compatible con la vida. Sin embargo, nuestro cuerpo, que es muy sabio, va a metabolizar los alimentos y almacenar la energía en una forma que se conoce como ATP, el adenosín trifosfato. El ATP está compuesto por un grupo adenosina y 3 grupos fosfato. Los enlaces entre los fosfatos almacenan mucha energía. Podemos considerar el ATP como una batería completamente cargada. Y cuando pierde un grupo fosfato, este ATP se convierte en ADP, adenosín difosfato, y se va a liberar una ráfaga de energía. Luego, esta energía extraída de los alimentos convierte el ADP otra vez en ATP, añadiéndole otra vez el grupo fosfato que había perdido. Y así reciclamos de manera infinita o constantemente el ATP. El ATP está en todas las células de nuestro cuerpo. Se produce en las mitocondrias, pero está presente en todo el cuerpo. Curiosamente, reciclamos el equivalente a nuestro propio peso corporal en ATP cada día. Imagínate, lo que pueden ser 70 kilos de ATP. Así es como funcionamos. Tomamos la energía y la almacenamos en esas pequeñas unidades de ATP, liberándola solo cuando la necesitamos. Y así es como extraemos y almacenamos la energía de los macronutrientes, esos aminoácidos, esos azúcares, esos ácidos grasos. Los aminoácidos provienen de la descomposición de las proteínas. La glucosa, por ejemplo, de los almidones. Y los ácidos grasos provienen de las grasas. Y debemos romper los enlaces de carbono que tienen estos nutrientes para liberar la energía necesaria para formar ATP. Cuando tomamos estos nutrientes, al ser digeridos y pasar a la sangre, pueden tener diferentes destinos dependiendo de nuestro estado alimenticio. O bien pueden ser almacenados o bien pueden ser utilizados. La glucosa se va a almacenar como glucógeno hasta que los depósitos estén llenos. Si ya están llenos, pues esta glucosa se va a convertir en grasa. Los ácidos grasos también se convierten en grasa. Y alternativamente estos nutrientes pueden ser utilizados para la producción de ATP. Sin embargo, las proteínas tienen una característica única.
a diferencia de las grasas y los carbohidratos, no tenemos, digamos, un almacén específico para proteínas. Podemos pensar en los músculos como ese almacén, pero realmente los músculos no son un almacén, sino son estructuras que nos sirven para funcionar. La mayoría de nuestro cuerpo, aparte de agua, está hecha de proteínas. Y todas las proteínas que consumimos tienen, digamos, una utilidad. No son realmente un almacén como las grasas, que sirven para liberar energía si es necesario, o como los carbohidratos, no. Las proteínas son esenciales para producir tejido de sostén, para reparar órganos o para ayudarnos a construir músculos. Si no utilizamos las proteínas, pues se convertirán en grasa para poder almacenarlas como energía. El problema con las proteínas es que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, pero también contienen nitrógeno. Antes de que el cuerpo pueda convertir las proteínas en grasas, pues deberá eliminar ese nitrógeno. ¿Cómo lo hará? Pues el nitrógeno lo va a convertir en urea, que vamos a eliminar con la orina. Y este será todo el nitrógeno que haya sido eliminado de las proteínas. Debido a esto, pues manejar las proteínas va a necesitar un trabajo que no es necesario cuando se trata de los ácidos grasos contenidos en las grasas o los carbohidratos. Este trabajo va a consumir energía. Por eso, por cada 100 calorías de proteínas que consumimos, en realidad solo absorbemos 70. El 30% de las calorías que nos aportan las proteínas se consumen necesariamente para, digamos, procesar toda esa proteína y liberar calor. Así que solo mirando el contenido en proteínas que contiene un alimento, o sea, leyendo la composición, pues ya podemos, digamos, esas calorías, si tienen muchas proteínas o las proteínas que encontramos en ese paquete, reducirlas en un 30%. Y esto es porque, aunque se tienen en cuenta diferentes factores, incluyendo el nitrógeno, nunca se ha considerado el calor, es decir, la energía necesaria para eliminar ese nitrógeno. Y esto es en muchos sentidos por lo que las proteínas también son más saciantes que las grasas o los carbohidratos. Las grasas son muy densas en energía. Aproximadamente el 98% de las calorías de las grasas están disponibles, lo que significa que las grasas son muy eficientes y constituyen nuestro principal almacén de energía. En cuanto a los carbohidratos, la disponibilidad depende de si estamos hablando de azúcar o de un carbohidrato complejo o con fibra. Si hablamos, por ejemplo, del azúcar, probablemente el 95-96% de las calorías estén disponibles. Sin embargo, este porcentaje puede variar si los carbohidratos son un poco más complejos. Si hablamos de carbohidratos complejos, como puede ser, por ejemplo, una rebanada de pan integral, entonces tendremos alrededor de un 90% de disponibilidad de calorías. Esto significa que por cada 100 calorías de pan integral que consumes, te cuesta más o menos 10 calorías procesar esa comida, debido a esa composición un poquito más compleja. La disponibilidad calórica es, digamos, el costo energético que tiene el procesar esos alimentos. Y este es el concepto de disponibilidad calórica cuando hablamos de macronutrientes. Y así podemos aplicar este concepto a muchas dietas que son muy populares. Como bien sabéis, la primera ley de la termodinámica nos indica que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, las calorías no van a desaparecer mágicamente, ni van a aparecer tampoco mágicamente. Nuestro cuerpo ha de mantener un equilibrio entre lo que comemos y lo que quemamos, porque es una ley fundamental, vaya. Sin embargo, hay algo que complica esto tan sencillo, y es el por qué cada uno de nosotros nos comportamos de una forma diferente frente a la comida, o por qué algunos de nosotros respondemos al estrés comiendo, mientras que otros responden al estrés no comiendo.
La genética explica por qué las personas nos comportamos de manera diferente en relación con la comida. Algunas personas encuentran más difícil decir no a la comida y comen más. Y por lo tanto, el por qué influye en el cómo. Por eso, la única manera de perder peso es realmente crear un déficit calórico. Es decir, tomar menos calorías de las que quemamos. Y así es como vamos a perder peso. Al final del día, todas las dietas funcionan logrando crear un déficit calórico. Y cada dieta efectiva se puede clasificar en 3 categorías. Hay dietas que cuentan mucho las calorías, es decir, simplemente promueven comer menos para obtener menos calorías al día. Es lo que se conoce como restricción calórica. Hay dietas que son altas en proteínas, dietas que son altas en grasas y otras que son altas en fibra. Y todas las dietas efectivas tendrán al menos una o dos de esas características. La primera que nos encontramos es la de restricción calórica. No vamos a entrar mucho por aquí porque esto es muy sencillo. Sigues una dieta baja en calorías, pues, o muy baja en calorías, que puede llegar a tener hasta 800 calorías al día, claramente vas a perder peso. Pero también es verdad que con este tipo de dietas restrictivas en calorías, seguramente vas a pasar mucho hambre. Luego está el ayuno intermitente. Se puede debatir sobre los beneficios metabólicos que además puede tener este tipo de dieta. Sin embargo, la razón fundamental por la que funciona es porque también crea restricción calórica. Luego podemos encontrar una dieta alta en proteínas. Pero, ¿qué quiere decir esto de alta en proteínas? Pues realmente no hay un estándar. Y realmente lo importante es que el 16% de las calorías totales provengan de proteínas. Cualquier cosa por encima de 16 se considera una dieta alta en proteínas. Lo interesante de las dietas altas en proteínas es que las más populares ni siquiera mencionan la palabra proteína, sino que son dietas bajas en carbohidratos conocidas como low carb, bajas en carbohidratos, altas en grasas. Estas dietas son muy diferentes y varían desde la Atkins, que seguro que habéis oído nombrar, hasta la Duncan, la keto, carnívora, vamos, le pueden llamar de muchas formas. Y lo más importante es que lo que se hace es, digamos, producir una restricción en la ingesta de carbohidratos, por decirlo de alguna manera. Se consideran los carbohidratos como el problema. Lo que sucede es que cuando eliminas los carbohidratos, que normalmente constituyen un alto porcentaje de la dieta, tiendes a reemplazar esas calorías por otra cosa. Lo que se intenta es reemplazarlas por grasa, pero la grasa por sí sola puede ser poco apetitosa. Por lo tanto, lo que terminas haciendo, además de aumentar la grasa, es aumentar la cantidad de proteínas que consumes. Por lo tanto, las dietas low carb funcionan principalmente para la pérdida de peso, porque son altas en proteínas. Las proteínas realmente son más saciantes debido a su disponibilidad calórica. Te sientes más lleno, comes menos y en consecuencia, pues pierdes peso. Analicemos un poco la dieta paleo. En la dieta paleo debemos comer, digamos, como las personas de las cavernas, ¿no? Antes de que apareciera la agricultura. Deberíamos entonces alimentarnos como nuestros antepasados del Paleolítico, de hace 12.000 años, porque esta se supone o debe ser la forma natural de comer, ya que no estamos adaptados a la agricultura. El problema con esto es que no hay solo un único tipo de persona o de habitante paleolítico, sino que hay diferentes grupos según las zonas del mundo donde vivieran que comían o llevaban un tipo diferente de alimentación. El segundo problema que le veo yo a la dieta paleolítica es que si quieres comer como, digamos, los antepasados paleolíticos, realmente ellos comían alimentos que no estaban modificados, no estaban, digamos, domesticados. Entonces, yo creo que la comida actual, por más natural que intentemos que sea, no se va a parecer nada a lo que comían realmente estos, digamos, habitantes del Paleolítico. Así que aunque quisiéramos, realmente al 100% no podríamos. Lo que sí sucede es que la dieta paleo
es alta en proteínas y por eso pues va a ayudar a perder peso. Cuando eliminas los azúcares refinados, los cereales y los almidones, pues terminas realmente teniendo una dieta baja en carbohidratos. Y esa es la razón por la que la dieta paleo pues funciona para la pérdida de peso. Las proteínas y la fibra son claves en términos de calidad de los alimentos que podríamos estar comiendo, pero esto nos puede llevar a una trampa y son los alimentos ultraprocesados. Los alimentos ultraprocesados no son simplemente alimentos procesados, ya que pues procesar alimentos es cualquier cosa. Digamos, por ejemplo, el cocinar un alimento es simplemente procesarlo. Y así cualquier comida cocinada, digamos que puedes considerar que es un alimento procesado. Incluso, por ejemplo, el yogur podemos considerarlo un alimento procesado, ya que sufre un proceso desde que pasa de leche a yogur. Sin embargo, los alimentos ultraprocesados debemos considerar que son alimentos a los que se les ha aplicado un proceso industrializado que no podemos, digamos, llevar a cabo en casa ni incluso en un restaurante, ya que para producir un alimento ultraprocesado son necesarios procedimientos industriales. El problema de procesar alimentos a este nivel, en lugar de simplemente cocinarlos o fermentarlos, es que principalmente les quitamos a esos alimentos pues, las proteínas y la fibra. Y esos alimentos tenderán a ser bajos en proteínas y fibra, dependiendo de si originalmente están diseñados con proteínas, pero generalmente son bajos en proteínas y fibras. Además, otra cosa es que tienden a perder el sabor cuando se ultraprocesan, lo que va a implicar que tendrás que agregarle un sabor nuevo. ¿Y de dónde vamos a obtener ese sabor? Pues del azúcar, la sal y la grasa, que es la santísima trinidad del sabor en los ultraprocesados. Además, otro de los problemas con los ultraprocesados es que al tener menos proteínas y fibra, digamos que son calóricamente mucho más disponibles. Porque, como ya os he dicho antes, estos dos elementos, las proteínas y la fibra, son clave para hacer que un alimento sea menos calóricamente disponible. Y además, también estos ultraprocesados son más altos en azúcar, sal y grasa. Y este es un gran problema de los ultraprocesados. Además, para mí, otro de los problemas de los ultraprocesados, en los que se utilizan procedimientos industriales, es que son muy baratos de producir y tienen una vida útil muy larga. Y aquí me da igual que sean congelados o que no sean congelados. Y al ser tan baratos, pues el problema es que hoy en día casi el 50% de las calorías que se ingieren en cada casa provienen de alimentos ultraprocesados. Y esto es un gran problema. Además, aquí va a influir también la posición socioeconómica. Si, digamos, buscamos o escarbamos un poquito más en ese 50% que os acabo de decir de calorías provenientes de ultraprocesados y nos metemos a indagar sobre los estratos de la sociedad, pues cuanto menor poder adquisitivo tengas, más probable es que consumas ultraprocesados. Los motivos son complejos, pero la principal razón es que esas calorías de los ultraprocesados son las más baratas. En otras palabras, en casi cualquier lugar puedes conseguir esas 900 o 1000 calorías por prácticamente €1. ¿Y cómo podemos ayudar a la gente? Pues realmente lo que deberíamos hacer es comer más proteínas y más fibra. Es cierto. Finalmente, para acabar, pues lo que me gustaría deciros es que, por favor, no hay que tenerle miedo a la comida. Es verdad que la mayoría de las enfermedades no infecciosas a las que nos enfrentamos hoy en día están relacionadas con la dieta. La obesidad, la diabetes tipo 2, la presión arterial alta. Sí que necesitamos ajustar o reorganizar nuestra dieta, pero no deberemos hacerlo
teniéndole miedo a la comida. Deberíamos buscar ayuda, educarnos, buscar información y sustituir todo lo que sean productos, llamémosle procesados o ultraprocesados, por alimentos naturales. Volver a comprar en el mercado, volver a comprar fruta, verdura, cosas que se crean en el campo, comida real. Y eso puede ser un gran cambio en nuestras vidas. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este tema de cómo las calorías no son lo único que importa en este episodio de Salud Inteligente. Espero que este podcast te haya proporcionado información valiosa sobre cómo la calidad de los alimentos puede impactar en nuestro metabolismo, mejorando nuestra salud y nuestro bienestar. Agradezco profundamente que me hayas acompañado en este episodio y que formes parte de esta comunidad que busca alimentar el cuerpo y la mente de forma consciente. Si este episodio te ha inspirado o te ha aportado una nueva perspectiva, te invito a que te suscribas al podcast en iVoox, Spotify, Apple Podcasts o YouTube y que no olvides darle me gusta. Tu apoyo es fundamental para continuar con este proyecto y ayuda a que más personas puedan descubrir y sumarse a nuestra comunidad dedicada a la salud. Tu opinión y sugerencia es vital para este podcast. No dudes en compartir tus pensamientos y preguntas sobre cómo gestionas la calidad de los alimentos en tu vida diaria. Tu curiosidad y tus ganas de aprender son las que dan forma a cada episodio y hacen de este espacio una fuente inagotable de conocimiento y crecimiento mutuo. Gracias por tu tiempo y por ser parte de este viaje. Hasta la próxima semana.